Hola, hoy vamos a hablar acerca de la sospecha de reacciones cutáneas severas a fármacos. Vamos a partir hablando acerca de la clasificación de las reacciones severas a fármacos. Es importante mencionar que todas estas reacciones son mediadas por mecanismos de tipo celular, es decir, de tipo 4. Puede ir desde el tipo 4A al tipo 4D. En todos ellos las células que median la reacción son distintas. En el tipo 4A la respuesta de tipo inmune es de tipo Th1 y es mediada por los macrófagos. En el tipo 4B la respuesta es de tipo Th2 y son los eosinófilos los que liberan las citoquinas más importantes. En la tipo 4C son los linfocitos T citotóxicos los que median las perforinas y las granzimas, y en el tipo 4D, que son la respuesta de linfocitos Th17, son los neutrófilos los que liberan estas citoquinas. ¿Ya? En todos ellos el antígeno es presentado por células presentadoras de antígenos, ¿ok? Y la cronología es muy importante, ya que va desde 2 días desde haber tomado el fármaco hasta 4 a 6 semanas después de haberlo tomado. ¿Cuáles son las reacciones de hipersensibilidad de tipo retardada? Estas pueden ir de leves, que como el exantema maculopapular, o las reacciones fijas a drogas que se ubican en ciertos lugares del cuerpo, o a reacciones de tipo severas, ¿ok? Las reacciones de tipo severas, por ejemplo, son el síndrome de Stevens-Johnson, que compromete que puede haber un desprendimiento de la piel en menos de un 10%, el síndrome de Stevens-Johnson con superposición con necrolisis epidérmica tóxica, que el desprendimiento cutáneo va entre un 10 a un 30%, y la necrolisis epidérmica tóxica, en la cual el desprendimiento cutáneo va de más de un 30%, ¿ya? Que es una reacción muy severa. También están dentro de estas reacciones la pustulosis aguda exantemática generalizada, la reacción sistémica con eosinofilia y los compromisos aislados de órganos, ya sea hepatitis, nefritis y neumonitis. ¿Cómo se sospecha una reacción cutánea severa? Es importante mirar la lesión elemental a nivel de la piel. Las máculas son más bien oscuras y pueden ser hasta purpúricas de bordes irregulares. Además, hay que ir en búsqueda de estas lesiones target atípicas. Estas lesiones se caracterizan por tener 2 bordes con anillos concéntricos y necrosis central, es decir, la parte de al medio es más bien oscura, ¿ya? Además, las reacciones severas a fármacos en general se presentan con un exantema progresivo, es decir, que parte mínimamente y progresa en forma rápida en 4 a 5 días hacia distal, hacia palmas y plantas también, ¿ya? El compromiso cutáneo puede ser de más del 50% y es muy importante ver que, por ejemplo, en las reacciones como el DRES existe un edema severo orofacial y eritema en esa zona, y eso nos puede marcar que puede ir hacia una reacción severa. Como dije antes, el desprendimiento cutáneo es algo muy importante en las reacciones severas y se presenta como un signo de Nikolsky positivo. Esto quiere decir que al tocar la piel se desprende fácilmente, y eso es un signo de gravedad que nos tiene que hacer sospechar que la reacción va a ser muy severa, ¿ya? Otro signo importante es que los pacientes mencionen que les duele la piel. Eso es un signo que nosotros tenemos que estar alerta y con ello decir y pensar que va a ser una reacción severa. El compromiso erosivo de mucosas, de 2 o más mucosas, también es un criterio para definir una reacción severa, ya sea mucosa ocular, oral, faringe, tráquea, bronquios, vulva, glande o ano, ¿ya? Es importante ir a examinar estas zonas del cuerpo para saber si realmente están comprometidas, ¿ya? En esta foto se puede ver en la primera foto el signo de Nikolsky positivo, en la primera foto de arriba, en la segunda foto un compromiso clásico de síndrome de Stevens-Johnson a nivel de la mucosa oral y labios, y en la tercera foto el compromiso ocular de un paciente con síndrome de Stevens-Johnson.
En el ojo es importante que pueden haber compromiso de conjuntivas, fotofobia, dolor, epífora e incluso puede haber sinequias y uveitis, que puede ser un trastorno ya más grave y que puede tener el paciente secuelas hasta incluso afectar su agudeza visual. Por lo tanto, es importante que si el paciente tiene alguna afectación de estas mucosas, por ejemplo, si tiene descarga a nivel, por ejemplo, vaginal, es importante que vaya a evaluarla el ginecología para ver eventuales sinequias futuras, y en el caso que el paciente se queje de algún síntoma ocular, es importante una evaluación por oftalmología y así evitar también secuelas severas. Otro de los signos que nos tiene que hacer sospechar que hay una reacción severa es los síntomas sistémicos, como la astenia, la dinamia y la fiebre, ¿ya? Además, ir en búsqueda de poliadenopatías en distintos sitios del organismo y en el hemograma alteraciones como la linfocitosis, atípica o no, y la eosinofilia, ¿ya? Hay compromiso epitelial de órganos internos, como por ejemplo pulmón, tubo digestivo y sistema renal, ¿ya? Y es importante ver que puede ir, por ejemplo, en el caso de los síntomas respiratorios de una simple disnea leve hasta incluso distrés respiratorio. Y en el caso del sistema renal o urinario puede ir desde una microalbuminuria hasta una falla renal aguda. ¿Cuáles son los signos de alerta? Que tenemos que ir de acuerdo a estos signos de alerta, ir en búsqueda de ciertos signos a nivel de la piel, ¿ya? Por ejemplo, a nivel de signos de alerta, por ejemplo, si el paciente dice que le duele la piel, que tiene al examen físico lesiones en diana atípica, estas lesiones con dos bordes y que tienen necrosis central y erosión de mucosa de más de 2 mucosas, uno tiene que ir en búsqueda de ampollas cutáneas o bulas del signo de Nikolsky positivo, es decir, tocar la piel y ver si se desprende fácilmente. Y a nivel de exámenes de laboratorio, ir en búsqueda de leucopenia, trombocitopenia y alteración a nivel renal. En el caso de que estos signos se presenten, uno tiene que ir a sospechar un síndrome de Stevens-Johnson dependiendo de cuánto compromiso cutáneo tiene o un NET, ¿ya? Recordar que síndrome de Stevens-Johnson es menos del 10%, una superposición entre síndrome de Stevens-Johnson y NET en un 10 a un 30% de la superficie corporal desprendida y más de un 30% de la superficie corporal es un NET, ¿ya? Otros signos de alerta es cuando el paciente presenta fiebre, un exantema con una extensión de más del 50% y un edema orofacial, uno tiene que ir en búsqueda al hemograma de eosinofilia y de linfocitos atípicos y linfadenopatía en más de 2 sitios acompañado de alteración a nivel de las transaminasas. Y eso nos tiene que hacer sospechar un DRES, ¿ya? Que es esta reacción sistémica a drogas con eosinofilia. ¿Cómo enfrentamos al paciente? Con todo lo anteriormente dicho, es decir, ir a ver el compromiso de piel con desprendimiento o no de la piel y mucositis a nivel de 2 o más mucosas, y ver a los exámenes de laboratorio, ver si tiene compromiso a nivel del hemograma, de las pruebas hepáticas y ver si tiene compromiso sistémico a nivel de los signos que ya mencionamos, tales como fiebre. En el caso que existan esos dos síntomas, esos dos compromisos, es decir, compromiso de piel más compromiso sistémico, uno podría hacer sospechar que hay una reacción cutánea severa. Y lo podríamos confirmar con un estudio histológico compatible, es decir, con una biopsia cutánea que muestre un desprendimiento a nivel de la piel y de bulas y de ampollas, ¿ya? El estudio histológico de la biopsia confirma en su mayoría de los casos el síndrome de Stevens-Johnson y el NET. En el caso del síndrome del DRES, la biopsia a veces no es patognomónica, pero sí puede apoyar. Por último, es muy importante identificar el fármaco causal. A veces esto no es tan fácil y hay que hacer una historia dirigida a ver si hay una relación causal entre la aparición del cuadro y la ingesta de algún fármaco. Ver el tiempo de latencia, como comenté anteriormente, puede ir de 2 días hasta 4 o 6 semanas de aparición del cuadro, ¿ya? Por lo tanto, en todo ese tiempo de evolución es importante ver cuál de todos los fármacos puede ser posible e incluso ver si hay uno o más fármacos posibles, hay que suspender también
uno o más fármacos si es necesario. El antecedente personal o familiar de reacciones previas es muy importante y registrar todos los últimos fármacos utilizados en los 2 meses anteriores, ¿ya? La fecha de inicio, fecha de aumento o disminución de dosis también es muy importante y de la suspensión del fármaco para saber si el paciente cuando se suspendió el fármaco mejoró o no de su reacción cutánea. Por último, el manejo, que es más que nada identificar y suspender los fármacos, o los fármacos sospechosos, ya que esto determina el pronóstico de la enfermedad. No es menor que en el caso de los pacientes con este tipo de reacciones, por ejemplo, en el caso del síndrome Stevens-Johnson, los pacientes pueden llegar a presentar un 10% de mortalidad y en el caso del NET hasta un 30%, ¿ya? Estos pacientes requieren hospitalización en manejo de cuidados intensivos, incluso sobre todo cuando tienen un desprendimiento cutáneo mayor, ya que tienen que ser manejados como gran quemado, debido a que presentan alteraciones a nivel hemodinámicas, alteraciones hidroelectrolíticas y requieren un manejo de enfermería adecuado, ¿ya? Y por último, restringir el fármaco sospechoso en el futuro para que así no vuelva a pasar, ¿ok? Muchas gracias.